Satnam, querida diosa, bienvenida. Hoy te voy a hablar de Quirón, porque en esta temporada Quirón es muy importante. Quirón es un planetoide que se conoce desde hace relativamente poco tiempo, que representa la herida de nacimiento que todos llevamos, algo que no podemos sanar en nosotros mismos, pero que nos hace muy buenos sanadores para los demás. Nos contacta con nuestra autenticidad, que como sabes es una fuente de la relación auténtica, genuina, de la conexión y de la vincularidad con el otro. Entonces, como puedes ver, este tema del vínculo con el otro, que Quirón te lleva a trabajar con sinceridad y desde la herida que sangra en ti permanentemente, que no puedes sanar en ti, pero de la que sabes mucho, ¿no? Por ese trabajo que haces contigo mismo y en la que puedes servir a otros, en la que puedes ayudar a otros. Entonces, este tema de las relaciones es también un tema fundamental en esta temporada de eclipses porque, como sabes, el nodo norte está en Aries, que representa el yo, lo que yo quiero, cómo voy a por las cosas que son importantes para mí, es el deseo activo, ¿no? El ir a por lo que me interesa, y muchas veces no reparan en lo que quieren los demás o en las circunstancias del contexto. Y en el nodo sur se encuentra Libra, que es lo relacional, que es registrar al otro, es el nosotros. Entonces estamos trabajando en esta polaridad del yo y el nosotros en el eje de las relaciones. Con lo cual, Quirón te lleva a contactar a partir del día 5, que Quirón está en contacto con el nodo norte que sabes que es eso que se te propone ahora, bueno, se nos propone a todos de manera colectiva, como una zona de incorporación de experiencias, una zona donde vamos a vivir cosas que nos hacen aprender, que nos acercan al objetivo de nuestra encarnación. Entonces, el día 5 de marzo, Quirón hace la conjunción perfecta, partil, decimos los astrólogos, con el nodo norte. El nodo norte es donde está, o está en Aries, ¿no? El nodo norte son esas cosas que vamos incorporando, es la cabeza del dragón. Es las cosas que comemos, ¿no? Las experiencias que comemos, que incorporamos para destilarlas y procesarlas. Entonces, una temporada de eclipses se empieza a sentir ya desde un mes antes del primer eclipse y se termina de integrar hasta 6 meses después de este primer eclipse. Entonces, tenemos 2 eclipses, uno es el 25 de marzo y otro es el 8 de abril. El del 25 de marzo se produce con Quirón en conjunción al nodo norte. Entonces, por eso me parece que es una temporada de sanación muy importante y considero que es interesante para ti ver este vídeo en el que te voy a contar, según tu Quirón, o sea, tu Quirón natal y también por dónde te cae el Quirón de tránsito en esta temporada de eclipses, qué temas pueden estar sanando en tu vida, qué experiencias se pueden dar y cómo enfocarlas para que realmente sea un momento de aprendizaje y de crecimiento. Bien. Entonces, quería decirte esto, ¿no? Quirón es un planetoide que se encuentra orbitando, bueno, no se ponen de acuerdo los astrónomos si es, pues esto, un asteroide, ¿qué es exactamente, no? Se sabe que es muy pequeño, que tiene como, creo que son 3 kilómetros de radio, que eso es muy poquito, y sin embargo está situado entre Saturno y Urano. Tiene una órbita muy excéntrica y muy elíptica, ¿no? Y excéntrica, entonces entra de vez en cuando dentro de la órbita de Saturno, con lo cual está trayéndonos ya en este significado primero una disrupción de las estructuras de protección, que es lo que representa Saturno, ¿no? Nosotros con nuestra mente creamos un entendimiento de lo que es la vida, ¿no? Lo que es, y unas estructuras de protección sociales y personales, lo que consideramos que es lógico, razonable, lo que se ha venido haciendo toda la vida y que nos da una cierta, pues, seguridad, una sensación ilusoria de seguridad, ¿no? Entonces esto es lo que representa Saturno. El hecho de que Quirón irrumpa dentro de la órbita de Saturno te está diciendo que ya ese aspecto de disrupción, de novedad, de descoloque que trae Urano, que es el planeta que está detrás, pues entra en tu vida. Y está simbolizando los aspectos transpersonales y sociales que tú vives, pero no en la vida, o sea, no en el tiempo en que estás encarnado. Es decir, pues si hay una guerra en el mundo, pues eso te afecta como persona, ¿no? Mientras estás encarnado. Me estoy refiriendo a que incorpora aspectos transpersonales, aspectos de lo vivido, de la experiencia humana a través de todos los siglos que te han precedido en la psique, en lo personal. Entonces tú naces con una herida de infancia, una herida de nacimiento, que es lo que representa este Quirón.
Y ahí, en ese área, en esa carta de la carta natal, entonces aquí puedes ver, ¿no? A ver que si consigo acertar, lo digo al revés. Ahí puedes ver las casas de la carta natal. Entonces, te pido que vayas a astro.com, te lo dejaré escrito debajo, o a cartanatal.es y que mires a ver, metiendo tus datos de nacimiento, el tránsito de estos eclipses. Por ejemplo, el del 25 de marzo de 2024. Entonces, ahí vas a ver dónde tienes tú al quirón de tránsito, que será el que salga por fuera de la rueda, y también dónde está tu quirón natal. Entonces, aquí arriba del todo, puedes ver cómo es el signo de Quirón, que es como esa llavecita, ¿no? Esa llave que te abre a tu vulnerabilidad, que te abre a lo sensible que sangra en ti y que te hace, pues eso, muy vulnerable. Pero también donde tú vas a estar creciendo porque vas a tener un montón de experiencias a lo largo de la vida. Entonces, como te digo, este es un tiempo de hacer avances importantes, de entender quizá qué es esta herida y avanzar. Y no por casualidad, esto se está produciendo también en un momento en que Plutón también es muy importante, está teniendo aspectos muy significativos tanto en febrero. Marte y Venus han tenido las conjunciones con Plutón, es decir, tu deseo pasivo, que es Venus, lo que mereces y atraes, y tu forma de ir a por las cosas, que es Marte, han sido borradas, ¿no? Esas dos funciones, se han librado de apegos para poder seguir haciendo esta función, ¿no? Para poder seguir mereciendo y yendo por las cosas. O sea, es como cuando estás peinando a un gato y le quitas los pelos al cepillo. Pues ese quitar los pelos es el encuentro de un planeta personal, en este caso Venus y Marte, con Plutón. Entonces, al librarle de los pelos, el peine puede hacer esa función. Entonces, la función de merecer, desear, atraer, que es la venusina, está limpia para seguir mereciendo, deseando, atrayendo, y la función de Marte, libre también de esos condicionantes de la forma de hacer, de lo que yo considero que está bien y no está bien la forma de hacer, pues vuelve a estar libre para que puedan inventar y descubrir nuevas formas de hacer. Bien, entonces, como te digo, toda esta parte del deseo está súper disponible ahí, tanto el pasivo como el activo, ¿no? El cómo voy por las cosas y el cómo las merezco. Y eso tiene muchísimo que ver con las relaciones, ¿no? Que es el nodo norte en Aries, está regido por Marte. No en vano, Venus y Marte son los dispositores de los eclipses que vamos a tener ahora, quiero decirte, los que mandan en el tema. Entonces, durante esta temporada de eclipses, que va desde el 10 de marzo hasta el 7 de mayo, tenemos una temporada muy potente para estar viendo lo que nos trae la vida con estos temas, ¿no? Esto se termina de cerrar a 6 meses vista, o sea que, como puedes ver, es un trabajo a largo plazo. Y por eso mismo, porque me parece muy importante, también estoy trabajando en unos vídeos sobre la personalidad que te invito a ver en el canal. Te dejaré alguno vinculado por aquí para que puedas entender una dimensión más de esto que te estoy contando ahora. Bien, entonces, si has buscado en tu carta natal o busca en tu carta natal dónde está tu quirón de nacimiento y dónde está el quirón de tránsito en este eclipse del día 25. Y vamos a entender un poco por el sentido que tiene en qué casa de tu carta natal, pues cómo se conjuga esto. De todas maneras, este vídeo es un poquito genérico. Convendría que si tienes verdaderamente dudas y ves que te está tocando mucho, pues que me consultes para una consulta, ¿no? Astrológica. Porque realmente hay muchos otros aspectos que se están conjugando. Por ejemplo, Júpiter en conjunción con Urano, que según la hora de nacimiento puede estar cayéndote en sitios clave en tu carta natal. Entonces eso también va a afectar a la lectura y a la manifestación de este quirón. Pero bueno, a grandes rasgos aquí va la información. Entonces, como puedes ver aquí en la rueda zodiacal, casa 1 está emparejado con la casa 7. Estamos hablando del eje del encuentro. Casa 1 es donde está el ascendente de tu carta natal, la línea roja que termina en una flechita para que te ayude a identificarla. Y tiene que ver con cómo me veo a mí mismo, es mi imagen personal. Y está hablando de la identificación del yo, ¿no? El cómo yo me lidero a mí mismo, cómo yo salgo ahí fuera, en el sentido de cómo me interpreto y cómo me presento, ¿no?
Y luego en la casa 7 tenemos al otro significativo, es el yo frente al otro. Ves que tiene mucho que ver con Aries Libra, porque si las casas estuvieran repartidas de manera natural, la casa 1 sería donde caería Aries, ¿no? Toda esta parte de esto es lo que yo quiero, este es quien yo soy, así quiero las cosas y así lo hago. Y la casa 7 es el otro significativo. Puede ser un socio o una pareja. Es aquella relación en la que hay deberes y derechos, ¿vale? Entonces, como puedes ver, está el socio, la pareja, el matrimonio, las proyecciones. Y esto es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Todo esto que yo tengo en sombra, que yo no puedo ver en mí mismo, se lo atribuyo al otro significativo. En las relaciones emocionales voy a estar pensando que es el otro el que no me deja expresarme, el que no me deja actuar, el que no me deja ser, ¿no? Cuando tengo Quirón en mi casa 1. ¿Y qué es lo bueno que me permite Quirón en casa 1? Pues me va a dar la capacidad de permitir que el otro se dé cuenta de toda su personalidad, ¿no? Que pueda verse a sí mismo, que pueda reconocerse en su individualidad, en su singularidad y validar todo eso que él es, ¿no? Su persona, su personalidad. Entonces, como ves, una herida en casa 1 te genera una ventaja en casa 7, que es en el eje de la relación, ¿no? Al otro tú le puedes facilitar eso que a ti mismo te cuesta darte, pero que precisamente por eso valoras más que nadie y lo conoces mejor que nadie, ¿no? Tú sabes que cuando nos encarnamos en este mundo de dualidad, muchas veces las experiencias que queremos tener como alma, para tenerlas de una manera absoluta, pura, pues nos encarnamos en un contexto, con un karma, podríamos decir, con una familia, un display social en el que precisamente eso que anhelamos explorar es lo que no tenemos. Y por negación es como llegamos a entender el significado extenso del término, ¿no? Como la extrapolación y la idealización, el término verbal podríamos decir, ¿no? El concepto mucho más allá de los casos concretos. Entonces, esto es mucho más fácil lograrlo por negación, y esa es ahí cómo funciona esta encarnación. Por eso, lo que tú en tu casa, donde tienes tu Quirón, no tienes, es lo que puedes facilitarle a los demás, al otro, en la casa opuesta, ¿no? En la que hace el par. Si tienes tu Quirón natal, el de tu carta natal, o el del tránsito de este eclipse en la casa 2, lo que tú vas a dudar es sobre el valor de tu persona. Es un tema de autoestima, de valor propio. Entonces, probablemente también tiene que ver con los recursos que eres capaz de generar y los recursos de los que dispones, ¿no? La abundancia en tu vida. Entonces, muchas veces uno siente que en su vida no tiene abundancia cuando cree que no la merece, cuando su herida de autoestima le llega a una incapacidad de generar esos recursos, ¿no? Entonces va a tener, a lo mejor tiene un montón de recursos, pero va a tener esa sensación continua de precariedad y va a tender a acumular mucho. Puede dar problemas a nivel físico, pues de bulimia, de anorexia, ¿no? De desórdenes alimenticios, síndromes de Diógenes, cosas de estas, ¿no? En las que una persona tiende a acumular por miedo a carecer. Entonces, si tú ves en la casa opuesta, la casa 8, es el tema de la sexualidad, la muerte, la transformación, las finanzas conjuntas, las inversiones, o sea, lo que compartes con el otro o lo que tú has heredado del otro. Son todos los recursos psicológicos profundos, ¿no? Todo lo que tú heredas de tu sistema familiar, todas estas creencias ancestrales que pueden venir no solo de tus padres, sino mucho más atrás, y que de alguna manera pueden ser incluso no explicitadas verbalmente, ¿no? O tabús o cuestiones no nombradas en la familia que de alguna manera condicionan tu lealtad familiar, que condicionan pues aspectos que tú no eres consciente. Entonces, probablemente en esta temporada de eclipses y en estos 6 meses que se abren a partir de esta temporada de eclipses, tú puedes estar trabajando aspectos muy concretos de esto que tienes en tu subconsciente, ¿no? De esto que está en el linaje y que tú has incorporado. Entonces, como puedes ver, en casa 8 se expresa todavía mejor que en ninguna otra casa este significado de Quirón como vehículo de lo transpersonal, ¿no? Es un transpersonal que se vive desde dentro, ¿no? Desde dentro hacia afuera. Ese material psíquico compartido, colectivo, lo tengo incorporado de una manera celular, ¿no? Está en mi número 2, en mi cuerpo más físico, es la memoria celular, literalmente, que tiene una expresión en función de la epigenética y todo lo demás, y que yo puedo llegar a vivir físicamente, somatizando pues todo esto que yo puedo tener en mi linaje, ¿no? Todas estas herencias y lealtades que puedo tener a mi linaje familiar y a todos los mandatos compartidos, ¿no?
Esto en el plano de lo espiritual, o podríamos decir de lo subconsciente, ¿no? Está entre la espiritualidad y la personalidad, pero una personalidad reprimida, ¿no? Lo inconsciente. Entonces, este inconsciente colectivo puede venir desde el nivel familiar a la familia humanidad, ¿no? Puede ser realmente tener una gran capacidad para sentir pues el dolor de la humanidad en general, ¿no? Te estoy haciendo ya un spoiler de lo que es Quirón en casa 8, que creo que voy a ir así directamente por ejes para ir mucho más rápido. Entonces, si lo tienes en casa 2, tu Quirón de tránsito o tu Quirón natal, pues probablemente vas a tener este temazo con tu valor propio, lo que tú crees que mereces y lo que tú crees que vales, lo que eres capaz de generar, ¿no? Tu confianza en ti misma, generado a través de tu valor, el valor que te atribuyes a ti misma, lo que tú crees que vales. Y probablemente lo manifiestes como problemas de abundancia, ¿no? Que a lo mejor tienes un montón de recursos, pero vas a estar siempre condicionado a seguir acumulando. Y te facilita el poder gestionar los bienes del otro, ¿no? A lo mejor tú eres malísimo para gestionar los tuyos, pero gestionar los del otro se te da fenomenal, ¿no? Casa 8. Y viceversa, cuando Quirón lo tienes en casa 8, que es todo esto que te acabo de nombrar, de lo inconsciente colectivo, familiar, el legado, pues tú tienes ahí un montón de carga que, ¿cómo la trabajas? Pues trayéndola al cuerpo, ¿no? Casa 2, trayéndola a lo tangible, haciéndolo en pasos pequeños y lo más concretos, lo más divididos y lo más manejables en el plano de lo material. Entonces, como puedes ver, estas dos cosas van aparejadas. Casa 3, cuando Quirón está en casa 3, está hablándote de... es el eje del conocimiento. La casa 3, 9, ¿no? No sé, son el conocimiento próximo, lo que se aprende en la escuela, los hermanos, los que son como tú, los vecinos, y la casa 9 es el extranjero, la sabiduría, los conocimientos que se adquieren en la universidad, algo de lo que sabes realmente muchísimo y en lo que puedes ser un poco predicador, ¿no? Son también los lenguajes exóticos, los viajes a larga distancia y demás. Entonces, si tú tienes una herida en casa 3, tradicionalmente en astrología clásica te dirían, pues tienes un hermano con una enfermedad, con un problema físico, congénito probablemente, y que eso condiciona mucho tu experiencia de niño, ¿no? Condiciona mucho pues lo que como tú te has vivido a ti mismo, de niño. Pero también en un nivel más simbólico puede tener tema con las dificultades de aprendizaje, el que tú dudes de tu inteligencia, el que creas que no eres capaz de entender o de expresar conceptos. Y de esa manera, como que de alguna manera te retraes en las relaciones con los que son como tú, los iguales, ¿no? Los vecinos, los amigos, tus hermanos. Si tienes ahí tu Quirón. Entonces, ¿eso que te permite? Pues ser muy potente en buscar un sentido a toda esa herida, ese rechazo, esa no comprensión, esa incapacidad de comunicación o esa negación de expresarte tú mismo o esa sensación que tienes de no ser capaz de expresarte, de no ser inteligente, de no poder comunicar, la vas a suplir investigando un montón de sistemas filosóficos, políticos, creencias de todo tipo, incluso sistemas económicos, socioculturales, ¿no? Entender la vida con mayúsculas, ¿no? Entender los constructos sociales es la cosa. Entonces te va a hacer alguien que siempre va a estar estudiando, que siempre va a estar viajando, que siempre va a estar abierto a conocer y a entender este marco de referencia global, porque lo que estás buscando es sentido, sentido al dolor, sentido a esta negación que tú has tenido en ti, ¿no? O que tú has percibido en tu círculo más pequeño, más próximo. Si tu Quirón está en casa 9, esa búsqueda de sentido y esa búsqueda de referencias de sistemas filosóficos, religiosos, va a ser, bueno, es más filosóficos y sociales que religiosos, que serían más casa 12, ¿no? Pero esa búsqueda de sentido es algo que en ti no cesa, es como un fuego que arde y que no te deja parar, estás continuamente buscando, ¿no? En este eje del pensamiento. Y probablemente pues tengas a lo mejor complejo de no haber salido al extranjero o de no hablar idiomas o cosas por el estilo que, como ves, se puede solucionar de una manera relativamente sencilla con más que ponerse a ello, ¿no? Entonces, la invitación, si tienes Quirón en casa 9, es a que vas a ser muy bueno en lo próximo, ¿no? Vas a ser muy bueno en tu contexto, comunicando de una manera sencilla y asequible al que tienes al lado, aprendizajes que pueda emplear de manera inmediata y muy práctica. Entonces, a lo mejor no vas a ser esta eminencia
en la universidad, pero sí que vas a ser alguien que va a tener una influencia muy clara y muy práctica en la vida de los que te rodean, ¿no? Entonces es como que algo que te está renovando continuamente esa posibilidad. Si tienes a tu Quirón en casa 4, estamos hablando de la familia de origen. Es el padre, pero también puede ser la madre, ¿no? Es lo que significa hogar, patria chica, tu familia de origen, tu país de origen, ¿no? Con aquello que es hogar y es la zona de confort. Entonces, con Quirón en la casa 4 puedes tener como un miedo tremendo, un miedo paralizante a atreverte a salir de tu zona de confort. Puede que realmente pues te dé pavor y no seas capaz, te cueste muchísimo llevarte ahí fuera. Entonces, el opuesto de este zona de confort, de este hogar, es la casa 10, que es precisamente el cómo salimos ahí fuera, ¿no? La relación en el mundo, el lugar que ocupas en el mundo, tu trabajo, tu profesión, cómo eres conocido por aquello que tú entregas que tiene valor. Es decir, es el tema laboral, 100%. El estatus, los recursos, en este sentido, ¿no? De autoridad, poder social, es el lugar que ocupas en el mundo, por la labor que entregas, ¿no? Por la profesión que ejerces. Entonces, tradicionalmente se atribuye al padre, porque se supone que el padre, como dice Yogi Bayan, es el que te da el grip en el mundo, ¿no? Según tú le has visto hacer y accionar, pues tú entiendes que ese es el lugar que tú tienes que ocupar y que así se hace para relacionarse con los demás y para postrarse ahí fuera, ¿no? Para ocupar un lugar laboral. Pero, como te digo, puede ser la madre, porque la madre es también la que está mostrando la primera forma de socialización al niño, la niña, y también muchas veces la que establece estas primeras relaciones con el ahí fuera, ¿no? Con el mundo. Entonces, si tienes Quirón en la casa 4, te va a costar mucho sacarte de tu zona de confort y siempre vas a tener como una vuelta a la infancia en el sentido de a la familia de origen, a las creencias de origen, y te va a costar mucho desapegarte de todo ese bagaje, sobre todo las ideas aprendidas y poder salir de la casa de tu padre, de tu madre, y te va a dar como mucho miedo ir ahí fuera y ganarte la vida. Y sin embargo vas a ser buenísimo mostrándoles a otros cómo ir ahí fuera y aquello que pueden entregar de valor que les va a hacer, pues eso, ganarse la vida y lograr un estatus, un reconocimiento público. Si tienes Quirón en casa 5, que es lo que está dibujado en rojo, ahí lo ves, ¿no? En casa 5, a ver que tengo esto al revés. En casa 5, 5, 10 son las rojas. Entonces, casa 5 tiene que ver con la creatividad, con el romance, con los hijos y con el emprendimiento. Es decir, casa 5 es brillar por lo que llevas dentro, por lo que eres auténticamente tú, brillar como una niña sin miedo y disfrutándolo totalmente. Entonces tiene que ver con la creatividad, absolutamente, pero también con los hijos de la carne, ¿no? Entonces si tienes ahí tu Quirón, pues puede ser en una lectura literal, pues que te haya costado mucho tener hijos o que tengas miedo de que tus hijos vengan con problemas. O puede ser simplemente que tú no te reconoces a ti misma o a ti mismo la creatividad y no te das el espacio de explorar pues tu faceta más creativa, más juguetona y más lúdica, ¿no? No te das el tiempo de explorar o que tú niegas que tú seas creativa en esencia, ¿no? Entonces, hay una invitación buenísima a explorar todo esto en este tiempo y te dice también que entonces tú vas a tener la habilidad de entregarle a los otros, ¿no? Casa 11 son los grupos, la gente que es como tú, porque piensa de manera similar a ti, es la tribu, ¿no? Entonces tú puedes traer ese valor a la colectividad, puedes ser la voz de los sin voz, ¿no? Puedes ocupar ese lugar de liderazgo, no porque tú lo busques, sino porque hay un vacío y tú puedes realmente escuchar todo lo que se está diciendo en el grupo, en esa comunidad y liderarla para mayor bien de la comunidad, ¿no? Esa casa 11. Y si donde tienes Quirón es en casa 11, probablemente no te sientas reconocido en los grupos y te cueste mucho expresar tu voz, ¿no? O sea, hacer oír tu voz en los grupos. ¿Y cuál es la invitación? Pues que vayas a lo creativo, que vayas a la esfera de lo pequeño y a partir de en tu obra creativa, ¿no? Puede ser a través de cualquiera de las artes o simplemente expresando tu creatividad en lo cotidiano, ¿no? Puede ser hasta cocinando, ¿no? La cosa más sencilla que se te ocurra, ir poco a poco ganando ese valor para poder llevar a lo colectivo eso que en ti, en principio, o eso que tú sientes que te es negado en los grupos, ¿no? Esa falta de voz, de
poderte hacer oír en un grupo. Y por último, casa 6, casa 12. La casa 6 es lo que representa Virgo, ¿no? Casa 12 es lo que representa Piscis. Te estoy hablando de la distribución natural de las casas, ¿no? Sería que coincidieran con los signos, pero esto no suele ocurrir en las cartas natales, entonces para no generar confusión no las he sacado. Casa 6 tiene que ver con, una vez que soy creativo, ¿no? En la casa 5, ahora cómo me enfrento al mundo infinito ahí fuera, el mundo que, en lo material, ¿no? El mundo tangible, podemos decir, que es tan complejo, que tiene tanta diversidad, que hay tantos sistemas y que realmente es tan difícil de entender en lo pragmático, ¿no? En cómo funciona. Frente a casa 12, que es la dilución con el todo, es la no límite, el amor incondicional, es Dios, es todos somos uno, ¿no? Es la Matrix, es Matrix entendida como las aguas primigenias antes de nacer, ¿no? Lo que hay antes del nacimiento, eso desconocido, ¿no? Eso no nombrable ni no nombrado. Entonces, en casa 6, lo que estás haciendo es crear una estructura para encontrar tu ritmo y poderte ajustar con el ritmo de ahí fuera. Entonces, si el mundo de ahí fuera es infinito, gigante y no hay manera de entenderlo, lo que tú vas a hacer es nombrar y categorizar, estructurar y descomponerlo en piezas muy pequeñas para poderlo articular, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un quirón en casa 6, a lo mejor te sientes incapaz de hacer ese trabajo pequeño, te abruma todo porque eres incapaz de decir, bueno, para prepararme el desayuno, lo primero que tengo que hacer es levantarme de la cama, lo segundo, abrir la puerta, lo tercero, salir por el pasillo, ¿no? Ir paso a paso. Pues esa es la dificultad que puedes tener cuando estás en casa 6. Casa 6 tiene que ver también con la salud, ¿no? Puedes sentir que tienes problemas de salud porque estés somatizando o bien porque los tienes, no voy a entrar ahí en esas honduras hoy. Y puedes tener también un tema de servicio a la colectividad y cómo trabajas en lo cotidiano, ¿no? Te invita a ser muy metódico y a lo mejor precisamente eres un caos, ¿no? Te cuesta muchísimo, pues eso, estructurar y sostener, ¿no? Si haces una planificación, te cuesta mogollón ser concienzudo y aplicarlo. Y casa 12 es lo contrario, ¿no? O sea, quiero decirte, cuando tienes todo este bloqueo en casa 6, la invitación es a relajarte en casa 12, a contactar con la naturaleza, con lo divino, con la espiritualidad, con las artes y relajarte de todo ese estrés de intentar estructurar a la vez que intentas estructurar, porque claro, si no, no hay manera de aprender todo este sistema social. Social, constructo social me refiero. Y si tienes a Quirón en casa 12, tu problema es de una sensibilidad impresionante con todo lo colectivo no nombrado, ¿no? Con todo pues eso, toda la herencia, ¿no? Todo lo que hay en los registros acásicos. La herida de la humanidad te duele, la herida de la tierra te duele, la herida de los animales, ¿no? El grito silencioso del abuso patriarcal tradicional sobre lo femenino y sobre la naturaleza te duele. Entonces esto es una herida que te sangra y que realmente es abrumadora, porque es descomunal, ¿no? Es algo que va mucho, mucho más allá de lo que eres tú como personita, ¿no? Entonces, ¿a dónde te quiere llevar casa 12? ¿Dónde puedes encontrar tú un alivio y para qué te hace muy capaz? Pues para ir a casa 6, ¿no? La única manera de enfrentarme con el dolor del mundo es ir a cosas pequeñas y ponerme al servicio en lo concreto, en gestos muy pequeños, con mucho amor, como decía Teresa de Calcuta, ¿no? Hacer cosas pequeñas con mucho amor al colectivo, ¿no? Pues, perdón, al que tengo al lado, al próximo, en servicios concretos. Entonces, se trata de cuidarme a mí y cuidar al otro en lo que hago cotidianamente y de una manera, pues eso, muy metódica, muy de, pues eso, lo que comes, cuando duermes, con quién te relacionas, ¿no? La atención a lo pequeño. Bueno, espero que te haya servido todo esto. A mí me quedo con ganas de contarte que todo esto se relaciona a su vez con los 5 aspectos de la personalidad, que es lo que estoy trabajando en este tiempo, porque me parece que realmente es el trabajo importante para hacer en esta temporada de eclipses. Así que Satnam, querida diosa, espero haberte servido. Te recuerdo que si necesitas una consulta astrológica, estoy a tu disposición. En el cajetín del vídeo puedes ver mi contacto. Muchas gracias, Satnam.